Desgobierno a tres bandas. Los escándalos no cesan en el gobierno popular e intergaláctico del cambio. La consecuencia, una serie de garroteras al interior del círculo íntimo del presidente Petro. Debe ser muy frustrante para muchos que confiaron su voto en este progre proyecto político ver cómo todos los días el gobierno de la potencia mundial de infamia arrastra por el suelo los principios más básicos de la libertad y la democracia, ataca a los ciudadanos, señala a la prensa libre, derrocha recursos públicos y crea peleas inventadas en su trinchera favorita, las redes sociales. Todo un progre engaño. Recientemente se ha revelado que en la Casa de Nariño hay una guerra sucia a tres bandas. La primera de ellas está conformada por la primera dama, Verónica Alcocer, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con menos experiencia de la galaxia, la poderosa y enigmática Laura Sarabia. La segunda la conforman los exguerrilleros del M-19 que hoy dirigen las agencias de inteligencia del Estado. Carlos Ramón González, director de inteligencia, y Augusto Ramírez, director de la Unidad de Protección Nacional. Laura Sarabia y Carlos Ramón González, según fue revelado por la revista Semana, no pueden verse ni en pintura. De hecho, los ex M-19 le recriminan a Sarabia la larga lista de escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrada la funcionaria, como el polígrafo ilegal al que sometieron a la niñera de la poderosa funcionaria, Marelvis Mesa, el suicidio del coronel Oscar Dávila de la Casa Militar, los audios con Armando Benedetti sobre el financiamiento de la campaña, su relación con el cuestionado empresario Euclides Torres y el más reciente, el astronómico desempeño en el sector privado de su hermano, el exitoso emprendedor del cambio, Andrés Sarabia. La guerra sucia dentro de la Casa de Nariño llevó a que la esposa del presidente enviara una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, denunciando que había funcionarios del gobierno popular del cambio que estarían tratando de vincularla en el escándalo de corrupción de los carrotanques de la UNGRD. ¿Quiénes son esos funcionarios? ¿Carlos Ramón González y Augusto Ramírez? ¿Tienen acaso autoridad moral estos dos exguerrilleros de la banda 2 para señalar a las señoras del bando 1 de corruptas? ¿En serio? De una parte, Carlos Ramón González fue vinculado por el exdirector de la UNGRD, el exdecente Olmedo López, en el escándalo de corrupción de esa entidad. Según López, González habría participado en un cónclave para acordar los procedimientos non santos para lograr la aprobación de las reformas de este gobierno, que en campaña prometió hasta el cansancio que no iba a incurrir en las prácticas corruptas que tanto criticaron cuando eran oposición. Y como si fuera poco, en la UNP los escándalos por posible corrupción llueven a cántaros. En medio de las incriminaciones y los señalamientos para controlar el aparato cognitivo de Petro, danzan los contratos millonarios y las platas en bolsa que tanto parece gustarle al gobierno de la potencia mundial de escándalos. El presidente Petro, ¿en qué bando está? ¿Qué opina de la corrupción que se ha tomado en los pasillos de la Casa de Nariño? Pues ante el desbordado crecimiento de rumores de la guerra sucia al interior de Palacio, el mandatario salió en defensa de sus funcionarios. Señaló que la prensa Mossad quiere hacer pelear al cambio y que todo se trata de cadenas de fake news que se difunden por WhatsApp, pero que su gobierno está muy bien articulado y que constantemente se reúne. La verdad es que el presidente puede decir hasta misa y jurar que sus funcionarios se mantienen conectados, pero lo cierto es que la desarticulación es total, empezando por el mismo primer mandatario. No hay unidad de criterio y sin mucha improvisación. Cada cual va por el camino que le place, no hay liderazgo positivo y técnico por parte de Petro ni sus bandas en confrontación. El resultado de este desastre es que en la última encuesta de Inbamer, la desaprobación de Petro llegó al 62%. El problema no es solo de ejecución presupuestal, que está por debajo del 30% en casi todas las entidades del gobierno, sino que los escándalos de corrupción han brotado desde el centro de la familia presidencial con Nicolás Petro y su confesión frente a los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, incluidas las platas para la financiación de la campaña de su papá. Ante los escándalos de corrupción, la estrategia de tapen, tapen, tapen se ha quedado corta y aunque el presidente acuse a los nazis, la Mossad, la prensa y hasta al WhatsApp de difundir la realidad de su desgobierno, la verdad no se puede ocultar. Desde que amarraron a la empleada doméstica de Laura Sarabia, la señora Marelvis Mesa, a un polígrafo, violando todos sus derechos y garantías fundamentales, la alta funcionaria es insostenible éticamente en cualquier cargo del gobierno que prometió jamás cometer
actos de este tipo. Pero es evidente que Saravia tiene demasiada información de la campaña presidencial que ha sabido manejar a tal punto que se convirtió en una pieza imprescindible para el presidente y para Verónica Alcocer. La funcionaria, que hasta hace poco era una asistente del Congreso, se convirtió de la noche a la mañana en el centro del gobierno nacional sin tener ningún tipo de experiencia para el tamaño de semejante responsabilidad. Por eso ha cometido demasiados errores que tarde o temprano le pasarán factura. Quizás más temprano que tarde, porque en este juego de poder bastante mezquino, por cierto, se enfrentó a la tercera banda del gobierno que creyó haber controlado y que al parecer se está saliendo de control. Les hablo, por supuesto, del embajador de Colombia ante la FAO y el arquitecto del triunfo del presidente Petro, el ex senador Armando Benedetti.